este turno tenemos como analista de Persintex de esta quinta edición a Pampa García Molina, que es la redactora jefa de la agencia SINC, la primera agencia estatal de periodismo alrededor de la ciencia en castellano, que por ello ha recibido además por su periodismo de calidad numerosos premios. Además, desde este año, desde el 2022, que aprovecho para darles la enhorabuena, ha puesto en marcha el primer Science Media Center de España. Entrevistará a Patricia Fernández de Lis por su artículo El año de la ciencia, que creo que justo después de una pandemia y en medio de una crisis climática es más que apropiado para comentar en esta jornada. Muchas gracias, Verónica. Pues encantada de estar aquí con vosotros y vosotras, y además con Patricia, que es compañera, que es amiga y que es un referente en periodismo de ciencia. Brevemente, Patricia Fernández de Lis es redactora jefa de materia, la sección de ciencia de El País. Trabajó 10 años como redactora de Economía y Tecnología en El País, antes de fundar el diario Público, que recordaréis porque era, bueno, pues en aquel momento fue uno de los diarios que mejor trataban la ciencia en España. Y en 2012 creó la web de noticias de ciencia Materia. Ahora, los fines de semana, además de estar en El País, colabora con Radio Nacional de España y escribe cuando puede de ciencia y tecnología. No le sale mal porque se lleva premios y tal y cual. Ha recibido por su trabajo, como decía, numerosos premios. En 2011, la Asociación para el Avance del Pensamiento Crítico le concedió el premio Mario Bohoslavsky. Es complicadito, Bohoslavsky, pero vamos, sí. Por sus aportaciones a la lucha contra las pseudociencias. En 2019 recibió ella el premio Porcha García Campoy a toda una trayectoria como periodista científica, otorgado por la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión de España. El artículo que hemos seleccionado como excelente en la categoría de ciencia es El año de la ciencia. Fue un reportaje publicado el 27 de diciembre de 2020. En este reportaje, Patricia Fernández de Lis no presenta ninguna novedad recién publicada como resultado de investigación en una revista científica, y tampoco se adentra en un laboratorio para saber cómo están trabajando en ese momento su personal investigador, ni hace una visita a una gran instalación, ni hace una denuncia a ningún escándalo, sino que es un artículo que a mí me parece especialmente original, porque en él la autora hace una reflexión muy profunda sobre las expectativas que la ciencia ha generado en la ciudadanía, en una ciudadanía que en ese momento, durante la mayor crisis que hayamos vivido como sociedad a escala global, pues nos tenía a todos asustados, ansiosos, con un nivel de vulnerabilidad e incertidumbre muy fuerte, y mirando a esa ciencia, pidiéndole respuestas, pidiéndole una respuesta rápida, inmediata y súper certera, ¿no? Recordemos, que eso lo estuvimos hablando anoche antes de cenar, ya no nos queda muy lejos, ¿no? Porque ahora estamos hablando de la guerra de Ucrania, de la viruela del mono, de fútbol otra vez, o sea, hablamos de otras cosas, pero recordemos cuando este reportaje se publicó, el 27 de diciembre de 2020, precisamente fue el día en que arrancó la campaña de vacunación COVID en España. Fue ese día en el que vimos la foto de Araceli Rosario, esa mujer de 96 años, en una residencia de mayores de Guadalajara, que junto a una sanitaria, Mónica Tapias, fueron las dos primeras personas que recibieron las primeras dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2. Y en aquel momento yo creo que era muy pertinente pues lo que hizo Patricia, que fue con un poco de distancia, ver lo que nos había pasado desde marzo de ese mismo año, tomar aire, reflexionar y hacer un análisis, ¿no?, sobre lo bueno y lo malo. A mí hay partes del reportaje que me gustan mucho, por ejemplo, una frase que creo que está en la propia entradilla, que dice: hemos visto lo mejor y lo peor de la ciencia este 2020. Porque claro, recordamos eso, estábamos en el día que empezaron a poner la vacuna, también vimos proyectos de cooperación internacional para crear tratamientos, pero no fue todo así, vimos la ciencia al desnudo, ¿no? Entonces, en primer lugar, Patricia, ¿fue casual que publicaseis el reportaje el día que vacunaban a Araceli?
Pues sí, bueno, lo primero, muchísimas gracias por invitarme. Es un placer para mí estar aquí hablando con Pampa, precisamente, que también es referente y amiga, así que es un placer para mí. Os agradezco muchísimo que me hayáis invitado. Sí, fue totalmente casual. Este es un reportaje que se publicó en El País Semanal, que es la revista, bueno, que se publica todos los domingos con El País, y El País Semanal tiene bueno, se publica, es decir, se cierra 2 semanas antes del día de publicación. Pero es que además este reportaje lo cerramos muy pronto, yo lo cerré antes, porque era el último del año, es decir, estaba destinado a ser lo que fue, que es una reflexión sobre el año centrado en la ciencia, ¿no? El origen del reportaje fue que Montserrat Domínguez, que entonces era la subdirectora del País, encargada del País Semanal, me llamó y me dijo, mira, queremos dedicar el último número del año a la ciencia, ¿no? Y bueno, pues y ahí te lo dejo. Y la verdad es que fue extraordinariamente complicado, ¿no? Porque bueno, luego si queréis hablamos de cómo lo estructuré o cómo traté de hacerlo, ¿no? Pero efectivamente sí, la idea era contar esas bondades, ¿no? que habíamos visto, es decir, todos estamos aquí gracias a la ciencia, sin mascarilla, estamos aquí, estamos vivos para empezar y estamos aquí juntos, ¿no? Gracias a eso, o sea, eso es evidente. Pero yo creo que no es tan evidente para mucha gente, ¿no? Es algo que mucha gente daba como por hecho, ¿no? Y esas tripas era el momento excelente para contarlo, ¿no? Pero efectivamente en tiempos no pudo llegar en mejor día, ¿no? Porque además ese día también casualmente Nuño Domínguez, que es uno de los redactores de Materia, pudo esa semana entrevistar a Katalin Karikó, que se nos estaba resistiendo mucho. Llevábamos meses intentando hablar con ella, y no lo conseguimos hasta esa semana. Entonces, ese domingo se publicó el reportaje, la entrevista de Nuño, mi reportaje, y a lo largo de la mañana, creo que fue como a media mañana o algo así, cuando fue esa vacunación de Araceli. Así que yo todavía se me ponen un poquito los pelos de punta al recordar cuando vi la home del País con la foto de Araceli, con la entrevista de Nuño, de Katalin Karikó, que además decía que íbamos a volver a la normalidad, y mi reportaje, porque yo creo que era un canto a la ciencia, un canto a la investigación, un canto a la esperanza, ¿no? Después de muchos meses de desesperanza, de dolor, de pena, era un momento de alegría, ¿no? Y entonces para mí que mi reportaje fuera parte de eso fue un orgullo, la verdad. ¿Y no te dio miedo cuando de repente lo viste ahí compitiendo con Karikó, que recordemos que es una de la viróloga que ha liderado la vacuna de Pfizer? Ahora se me ha ido, sí. Y con Araceli, o sea, de repente, y ahora mi reportaje no se va a leer, porque tengo aquí un montón de competencia, ¿no? Bueno, quizás sí, ¿no? Pero la verdad es que se leyó un montón, ahora no recuerdo los datos, pero se leyó muchísimo para lo que yo esperaba, porque era es un reportaje muy complejo, es un reportaje prácticamente de filosofía, ¿no? Como tú dices, es casi el antagonista del reportaje que hemos visto antes de Lara, ¿no? O sea, es que yo no vi nada. Yo no vi a nadie, de hecho, o sea, todas las fuentes con las que hablé vía Zoom, que es un poco también es un poco, era la forma de hacerlo en esos tiempos, ¿no? Y no me parece mal hacerlo así, pero yo, después lo hablé un poco cuando me planteó Montse la idea, lo hablé un poco con ella y podíamos haberlo hecho precisamente, como tú dices, ¿no? Haber ido, como ya se había hecho durante todo el año, haber ido a ver, el laboratorio Mariano Esteban, ¿no? Ver cómo trabajaban con la vacuna española, o podíamos haber ido a un hospital, o podíamos haber cogido 5 protagonistas, que también se hizo en el país, o 6 protagonistas del año, un sanitario, un investigador, tal. O sea, podíamos haberlo enfocado en muchas formas, ¿no? Pero lo enfocamos de una forma, como digo, muy dura, conscientemente, ¿no? Porque precisamente la idea era tratar de aprovechar esa oportunidad única que se presentaba en ese momento, y esperemos que no se vuelva a presentar, para transmitir a los lectores algo que los periodistas de ciencia no hacemos nunca,
porque no podemos, porque no tiene interés, que es las tripas de la ciencia, ¿no? Nosotros comunicamos los resultados de la ciencia normalmente, ¿no? Es lo que decías tú antes, o bien vamos a un laboratorio y contamos lo que vemos, ¿no? Pero normalmente lo que contamos es el resultado de un paper que se publica en una revista científica determinada, ¿no? Pero es muy raro que nosotros tengamos la oportunidad de, sobre todo en un espacio tan grande de, no sé cuánto eran, 5.000, 6.000 palabras, en la portada del País semanal, la última del año, poder contar, tener el momento para contar las interioridades de la ciencia, ¿no? Y las contradicciones de una sociedad que, después de dar la espalda a una sociedad y unos políticos, que después de dar la espalda durante años a la ciencia en el interés público y en la financiación, claramente se volvieron a la ciencia y a nosotros como periodistas de ciencia, yo creo que todos lo vimos así, de oye, ¿qué está pasando? Dadme las respuestas, ¿no? ¿Qué está pasando? Dame las respuestas, quiero una vacuna. Oiga, es que estos no son los tiempos de la ciencia, ¿no? Entonces, a mí me pareció una oportunidad excelente de hacer un reportaje muy sesudo en un momento en el que probablemente, como digo, pues no se repita y no habrá otro momento en el que realmente fuera posible explicar esas tripas, ¿no? Pero la elección fue consciente, pero aún así fue complicado hacer, muy complicado. Realmente en el reportaje yo sí que veo mucho de ti, o sea, igual que siempre hablamos de que los periodistas lo que tenemos que hacer es contar las historias de lo que está sucediendo, y me parece que además es muy adecuado, veo mucho de Patricia Fernández de Lis como esa periodista que durante todos estos meses que ya llevábamos de pandemia ha estado detectando todos los problemas que en la comunicación, en la mala ciencia, en preprints comunicados a deshora o antes de tiempo, también en papers revisados por pares como aquel de The Lancet de la hidroxicloroquina que luego fue retractado, pero sí veo mucho de tu propio pensamiento, de tu propia reflexión acerca de todo lo que os había pasado en la redacción, ¿no? Sí. Y aún así no es un artículo de opinión tuyo, sino que cuentas con, creo que hasta 5 fuentes diferentes a lo largo del reportaje, si no me equivoco, Agustín Fernández Mayo, Catherine Caricó, Pep Lovera también, como sociólogo, Ignacio López Goñi, como biólogo, y María Neira, de la OMS. Sí, y Matilde Cañelles también, que es investigadora en ciencias sociales. Por cierto, equilibrio de género en fuentes, que es súper controlado esto. Bueno, no siempre, pero sí. Claro que hay que hacer un esfuerzo para... ¿Por qué elegiste a estas 6 personas y no a otras? Pues la verdad es que no te sé decir, o sea, lo que dices es cierto. Yo creo que además eso responde, es decir, fue una reflexión, fue muy complicado, es el reportaje más complicado de mi vida, ¿no? Porque además otros que yo escribo poco, porque yo me dedico a editar, escribo muy poco, cuando escribo normalmente intento que sea ir a ver algo y contarlo, ¿no? Porque es lo más sencillo, entre comillas, ¿no? Esto era prácticamente partir de recuerdos muy dolorosos desde el inicio de la pandemia y realmente fue muy complicado, ¿no? Muchas cosas las teníamos reflexionadas dentro del equipo de materia y con colegas como contigo lo habíamos comentado muchas veces, ¿no? Como temas de los preprints y tal, o sea, ya los tenía, como tú dices, identificados, o sea, fue como un repaso de un año de lo que yo había percibido en un año de trabajo. Y respecto a por qué elegí esas fuentes, pues la verdad es que pues depende, o sea, no fueron especialmente escogidas. Por ejemplo, en el caso de Matilde, llamé a Abel, el director de comunicación de CSIC, le dije, mira, no quiero, ya sé que me vas a decir, habla con Margarita del Val, o habla con Mariana. No, o sea, no quiero a nadie que haya estado en el foco. No quiero hacer el reportaje de nuevo de la vacuna o Margarita, que, en fin, no quiero que sean estos los portavoces, ¿no? Y no quiero gente que se haya visto mucho. Quiero que me hables de alguien que haya estado por detrás trabajando en la percepción social de la COVID y en la percepción de la ciencia. O sea, quiero que si conoces a alguien, que sí, que por supuesto es enorme, y entonces me presentó a Matilde y la verdad es que me ayudó muchísimo, ¿no? Porque ella ya estaba haciendo un trabajo sobre eso, ¿no? Quiero alguien que esté trabajando, digamos, en el medio plazo de pensar cuáles han sido las consecuencias para los procesos internos de la ciencia de lo que está ocurriendo, ¿no? Y entonces él me recomendó hablar con Matilde. En el caso de López Goñi fue todo lo contrario.
contrario, ¿no? Porque me acababa de llegar su libro y me pareció un librito muy, muy corto, pero me pareció especialmente bien contado y bien explicado, ¿no? Él se había estado mucho en la batalla del día a día, entonces también fue el contrapunto. Josep ya le conocéis todos, es un sociólogo y también me apetecía mucho la percepción de un sociólogo que ha estado estudiando durante mucho tiempo la percepción social de la ciencia, qué podía pasar a partir de ahora y con las vacunas y tal, y que claro, en ese momento yo no sabía que se iba a vacunar nadie. O sea, el reportaje cuando fue publicado empezó, pero claro, cuando yo lo estaba, y además yo lo tenía ya cerrado y yo estaba viendo que se iba acercando la hora de la vacunación y yo no lo mencionaba en el reportaje, ¿no? Entonces era un poco, eso sí que fue un poco de tensión de ahí, pero bueno, luego pues las cosas salen así, ¿no? La gente no sabe, claro, que ese día que se publica yo no hago mención de la vacuna porque se había cerrado 3 semanas antes, ¿no? Pero en todo caso, y luego Agustín es que es escritor, es físico, o sea, él es físico de formación, pero es escritor, ya te conocéis todos también, y me apetecía mucho su visión, que la tiene muy elaborada además, sobre la filosofía de la ciencia, ¿no? Y sobre la dicotomía que hemos hablado 1000 veces, ciencia-cultura, la percepción de la sociedad de la ciencia. Me apetecía también mucho una visión externa, ¿no? De alguien que sabe de ciencia, pero no se dedica a ello, pero que ha interiorizado y que ha pensado mucho sobre la percepción social de la ciencia. Entonces, con todo eso hice ahí lo que buenamente pude, porque el reportaje tuvo muchas versiones, ¿eh? O sea, fue elaborado, reelaborado, cambiado, porque era complicado. Sí. Justo eso era lo que te quería preguntar, porque tocas como todos los temas, o sea, están todos. Hablas de publish or perish, de los problemas de financiación, de mala praxis en la ciencia, también de mala praxis en la comunicación de la ciencia, no en la ciencia misma, de intereses comerciales, por ejemplo, aquella semana loca, o aquel mes loco que tuvimos, creo que fue noviembre, que todos los lunes amanecíamos con una noticia sobre la efectividad de la vacuna por parte de todas las farmas. Empresas, que aquello era más una noticia económica, sí, porque él subía la bolsa y eso, aquello fue tremendo. Sí. Hablas de preprints, hablas de desinformación, entonces, ¿cómo ordenaste todas esas ideas? O sea, yo me imagino como un esquema de esas de las películas de asesinatos, ¿no? Que sí, para que eso no fuera un batiburrillo y para hacer una narración que realmente está muy bien relatada y que se lee fácil. Pues casi fue así. Efectivamente yo en el despacho que improvisé, como imagino casi todo el mundo, ¿no? Durante la pandemia, yo no tenía un despacho propiamente dicho, ¿no? Pero lo tuve que al final que montar, y efectivamente tenía una especie de pizarra donde iba colocando cosas, y al final el día que... Yo normalmente cuando tengo que escribir procuro... O sea, ese día siempre hablo con mi compañero Raúl, que es el que se encarga de la sección si yo no estoy, y ese día me lo cojo, ¿no? Digamos, simplemente para escribir. Ese día fue una semana, al final. O sea, fue una semana entera solo de escribir el primer borrador. O sea, necesité una semana de la cantidad de información porque claro, al principio, cuando haces un reportaje de estas características, lo tienes más o menos en la cabeza, se va acercando, vas cogiendo tal, vas hablando con las fuentes, luego tienes que pasar las entrevistas, tal, y de repente, cuando ya lo tienes todo, yo lo iba haciendo a montoncitos, y yo tengo 3 gatos, ¿no? Y lo tenía con un sofá que tengo al lado de mi ordenador en el despacho, todos los montoncitos, pues de eso, ¿no? Del publisher, de la carrera científica, de la desinformación, de la mala comunicación, de la mala praxis, de la buena praxis, de no sé qué. Tenía como montoncitos, y de vez en cuando pues venía un gato, se subía, me tiraba una cosa, yo luego no sabía qué montoncito. Entonces fue un trabajo, como digo, yo normalmente cuando hago un reportaje para El País semanal, que suelen ser largos y tal, pero normalmente me cojo un día o 2. Esto fue una semana de trabajo, y luego, después de que mis compañeras, tanto Monse como Belinda Saile, que es la redactora jefa del País semanal, lo leyeran, hice otro borrador prácticamente de cero, porque me detectaron muchas cosas que yo había contado. Eso pasa a todos, imagino que sois periodistas, ¿no? En un momento cuando tienes muchas ganas de un reportaje, pero a la vez le coges mucha manía, porque has estado tanto tiempo investigando que lo quieres acabar ya, ¿no? Entonces ya es como... Y entonces yo contaba algunas cosas muy rápido, era como... Y claro, ponía enlaces, ¿no? Que esto en Internet está muy bien, pero esto era un reportaje también para El País semanal, para papel, ¿no? Decía, pues lo que pasó con Pfizer.
enlace, y aquí sueña usted, señor lector, ¿no? Y eso, evidentemente, entonces ellas con ojos nuevos me abrieron los ojos y es verdad que no estaba, la primera versión no era lo que tenía que ser y prácticamente empecé de cero a escribirlo otra vez, que fue, bueno, me quería pues tirar por una ventana, como comprenderéis, pero tenían razón y a partir de ahí, además, pues le dimos más vueltas, repregunté algunas fuentes, algunas cosas que no quedaban claras. Bueno, digamos que yo arrancaba de otra forma, fueron ellas las que sugirieron arrancar con el ejemplo de Carico, que era más cercano. Yo arrancaba con algún dato y es verdad que era demasiado frío, porque ya el reportaje es muy frío, ¿no? Entonces, bueno, digamos que fue dolorosísimo hasta el punto que no he vuelto a escribir País Semanal. Es la última cosa que he escrito y a lo mejor es la última que escribo porque no... Es cierto que el arranque con Carico está muy bien porque hablas además de ella, que es una mujer que al final ha tenido un éxito brutal, pero hablas de ella al principio hablando de sus frustraciones, de peripecias difíciles, de cómo incluso intentó abandonar. Y luego lo que acabas de decir también se ve muy bien, o sea, te estás adentrando en unos recovecos muy intrincados del sistema científico, pero es un reportaje para el País Semanal, que es para todo el mundo, que es esa revista que estamos tomando un zumo en una cafetería y te lo lees así. Sí, no era súper fácil de leer, ni la verdad, lo reconozco. Así de... Y claro, como periodista de ciencia, tú, ¿cómo ideaste ese reportaje? ¿Cómo que lo ibas a escribir para cualquier público, cualquier tipo de persona o para gente especialmente interesada en ciencia? No, yo lo ideé un poco, o sea, pensando en cualquier tipo de persona, no sé si lo conseguí, pero mi idea era casi además como plantearlo como la venganza del periodista científico, ¿no? O sea, tengo la oportunidad de mi vida, entre comillas, que es abrir el País Semanal con un reportaje amplísimo, todo lo que, porque además incluso me daban más espacio, lo que pasa es que ya fue como, mira, no, o sea, que decir, era todo el espacio que necesites, todo lo que necesites, todo lo que quieras, y de hecho las ilustraciones son todo virus, no queríamos poner personas precisamente también para no distraer la atención con testimonios personales, o sea, era todo, tienes la oportunidad de contar lo que has vivido este año, lo que has visto y cómo funciona la ciencia, ¿no? Entonces fue casi como eso, ¿no? Como mi oportunidad para que todos mis compañeros, mi familia y todos los científicos con los que trabajamos tuvieran ese momento también de esto es para todo el público y vamos a explicar cómo funciona la ciencia, las entrañas de la ciencia, intentando, que esto era muy difícil en el momento en el que estábamos viviendo, que desde desesperanza, porque fueron unas semanas en realidad, o sea, ya estaban las 3 vacunas en el mercado, pero todavía no habían llegado, ¿no? Entonces era una mezcla de esperanza, desesperanza, miedo, era un momento muy especial, pero yo no quería convertirme en una cheerleader, ¿no? Esto lo hemos comentado muchas veces en foros como este, cómo los periodistas de ciencia podemos evitar convertirnos en cheerleaders, y en este caso era especialmente importante porque era muy fácil. O sea, evidentemente nos había salvado la vida, nos salvó la vida, o sea, no hay duda sobre eso. Pero yo no quería tampoco que fuera un reportaje baboso, ¿no? de Viva la Ciencia. Quería aprovechar el momento para que se viera que se habían hecho cosas muy mal y que había que reflexionar sobre eso y que era el momento de reflexionar sobre la necesidad que tenemos de ciencia, de gente como Carico trabajando durante años tranquilamente para llegar a este momento, pero que también era un momento para reflexionar sobre todo lo que se había hecho mal, ¿no? Mi sensación es que no se reflexionará sobre nada, ninguna de las dos cosas, pero bueno, era un poco eso, y por eso mi idea era, ya te digo, la venganza del periodista científico de, vale, ya tengo vuestra atención, ahora os voy a soltar este rollo, que no sé si os va a interesar, ni si lo vais a entender, ni si lo vais a dejar a la mitad, ¿no? Porque esto nunca se sabe. Pero sí que era, la intención totalmente era no salir del circuito de la ciencia, ¿no? Como quiero dejar un poquito de tiempo para preguntas, voy a hacer la última y si luego tengo tiempo sigo un poco más. En el reportaje hablas del futuro, que ahora ya es pasado, ¿no? Eso también está muy bien, ¿no? Sí. Como tú te planteas que en el 2021 veríamos cómo evolucionaría la confianza social hacia las vacunas. Hemos visto que en España la respuesta en este sentido ha sido un sí rotundo. Hemos sido de los países que más y mejor hemos vacunado, con más confianza hacia la ciencia en ese sentido. Y también señalas que aparte de las vacunas veremos la evolución de esta confianza social hacia la propia ciencia, ¿no? Y también el reto de ver si el auge del pensamiento conspirativo, que también lo hemos visto suceder, gana o no gana terreno a la confianza en la ciencia. ¿Tú qué papel crees
que tiene el periodismo de ciencia en todo este proceso? Pues la verdad es que yo creo que tiene un papel importantísimo. Lo hemos visto este año y lo estamos viendo todavía, y yo creo que eso es una excelente noticia para todos, ¿no? Yo creo que como dices, la confianza… Yo tenía pocas dudas, y también lo comenta Pep en el reportaje, ¿no? O sea, que realmente pensábamos que efectivamente la vacunación iba a ser masiva y que el negacionismo, salvo esto, ¿no?, las cosas de Bosé, en fin, que todos recordamos, iba a ser muy poco… O sea, iba a triunfar muy poco. De hecho, lo que hubo al principio, hubo unas auténticas carreras para vacunarse, ¿no? O sea, no hubo ninguna duda, yo creo, ¿no? Pero sí, yo creo que el periodismo científico, también esto lo reflexionábamos otro día en otro evento, yo creo que a veces nos flagelamos mucho, los periodistas en general, los de ciencia también, flagelamos mucho sobre nuestro papel. Yo creo que de verdad que en esta pandemia hemos hecho, en general, ha habido malas praxis, ha habido sensacionalismo, también muchos expertos hablando como expertos cuando realmente no lo eran, ¿no? Que esto se dice poco, se habla mucho de los periodistas, pero ojo con los señores y señoras que a veces han salido en las teles hablando con expertos que no tenían ni idea de lo que decían, ¿no? Pero yo creo que hemos hecho, de verdad, un muy buen trabajo y todavía no estamos recogiendo frutos sobre eso, porque yo creo que gran parte de esa confianza en las vacunas se debe a que la prensa y los medios de comunicación en general hicieron un trabajo realmente muy bueno y muy solvente comunicando la realidad de las vacunas, de los efectos secundarios. Recordaos las primeras noticias sobre los efectos secundarios de AstraZeneca, es decir, todo lo que pasó, que no debíamos esconderlo ni lo escondimos, pero yo creo que hicimos de verdad un ejercicio de responsabilidad todos en este país, que en algún momento se estudiará en las carreras, pero creo que desde el periodismo de ciencias se hizo un gran trabajo que tiene que ver, o sea, que ha tenido como consecuencia la confianza social de la ciudadanía en las vacunas, sobre todo, ¿no? Y creo que esa permanece, y yo tenía muchas dudas sobre los efectos a medio o largo plazo sobre la ciencia. Lo sigo teniendo, es decir, no creo, por desgracia, que la confianza o el interés del público y de los políticos se mantenga en el largo plazo, por desgracia, pero sí que creo que nosotros podemos ir recogiendo. Se ha visto en muchos medios que han reforzado sus equipos de ciencia y de salud durante este tiempo. Nosotros acabamos de sacar también una sección de salud, muchos otros medios han sacado también sus propias secciones y creo que eso es bueno para todos, y en mi confianza, la verdad, es que creo que el periodismo de ciencia ha salido realmente reforzado en este país también. A ver si es verdad. A ver si es verdad. Estoy segura que sí. Vosotros habéis lanzado SMC. Yo creo de verdad que es un buen momento y espero que permanezca. Pues pasamos a preguntas del público, que seguramente habrá… Muchas gracias. Gracias. No sé si estoy otra vez con estoy con el micrófono. Aprovecho también para daros las gracias. Justo te iba a preguntar cómo has acabado ahora, si también al mismo tiempo que esto es un antes y un después para la ciencia, también lo es para el periodismo científico, porque ha sido una de las oportunidades de demostrar que también este contacto con la ciudadanía y de explicar la ciencia es totalmente necesario. Y no sé si hay alguna pregunta mientras os las pensáis. También me gustaría destacar que, como con el artículo de Lara, destacabais el tiempo que necesitan estos artículos de excelencia, y por lo tanto creo que es algo que deberíamos también plantearnos desde la necesidad de leer artículos rápidamente, sino de dedicarles un tiempo para que al mismo tiempo desde las redacciones se tengan en cuenta que el buen periodismo necesita respirar y necesita tiempo. Sí, yo creo que eso es evidente, ¿no? Es la lección más evidente de los trabajos que están aquí y del resto de los que se han presentado, es que no se puede improvisar un buen reportaje en nada, ¿no? Pero en ciencia necesita muchísimo tiempo, mucho trabajo, mucha edición, mucha reedición, y todo eso lleva un montón de tiempo, claro. Si hay alguna pregunta, y después pasamos por aquí. ¿Se oye? Hola, buenos días. Hola. Gracias, Pampa y Patricia, por vuestro diálogo. Y yo, sin duda, no tengo ninguna duda de que el periodismo de ciencia ha mejorado en este último periodo de tiempo, ¿no? Y lo que me gustaría incidir es que no solo en ciencia, sino en temas de medicamentos. Precisamente el tema de medicamentos.
desde la Fundación Dr. Antonio Esteve, que trabajamos en temas de información de medicamentos y que hemos hecho varios esfuerzos al respecto, antes de la epidemia publicamos un artículo donde el interés de la revista, de los periódicos en general, sobre noticias de medicamentos era un 0,5% de toda la información. Era como, no estaba cuantificado, ¿no? Es la primera vez que lo cuantificamos, un 0,5%. Durante esta época no lo tenemos cuantificado, pero bueno, seguro que estamos el 70%, ¿no? Por ahí. Sí. Esto quiere decir que no solo los periodistas científicos, sino la población general tiene una percepción sobre los medicamentos, una información sobre los medicamentos mucho más extensa. Y nosotros siempre nos gusta diferenciar un poco entre lo que es periodismo de ciencia del periodismo de los medicamentos. Porque el mundo de los medicamentos tiene unas connotaciones especiales, entendemos, ¿no? Y, por ejemplo, yo en este sentido, el ver que no solo los periodistas, sino la población general habla de la investigación preclínica, el interés de las fases de la investigación clínica, fases 1, fases 2 y fases 3, el registro, las patentes, pues me ha sorprendido positivamente en el sentido de que la información es mucho más clara, cuando hasta ahora yo tenía la percepción de que la gente se creía que el medicamento es una cosa que se compraba en la farmacia y que detrás no había nada más, cuando todos sabemos que detrás hay años de investigación, con la excepción del caso de las vacunas del COVID, ¿no? Pues yo quería más que nada poner énfasis en si os parece que realmente esta información sobre medicamentos ha mejorado o creéis que en paralelo con el tema de la información sobre ciencia, ¿no? Sí, yo creo que evidentemente sí. Como tú dices, estaba pensando cuando estabas contando lo de las fases, tal, en un artículo que hizo Manuel Ansede cuando empezaban las vacunas con Artur Galocha, con uno de nuestros compañeros de narrativas visuales. Nosotros hicimos muchos esfuerzos durante toda la pandemia a hacer artículos conjuntos entre ciencia y narrativa visual, porque creemos que era el momento, era muy potente. De hecho, el que habéis mencionado antes de Javi Salas, tan famoso del bar, tal, no sé qué, es el artículo más leído de la historia del país. No el artículo de ciencia, en toda la historia del país, ni la guerra, ni la crisis catalana, ni nada ha tenido tantos lectores como ese artículo, ¿no? Creo que iba por 17 millones de lectores, 13 idiomas traducidos, o sea, fue una cosa, es un artículo de ciencia, ¿no? O sea, que estamos muy contentos, pero en eso en particular de cómo se crea un medicamento, que hicimos un gráfico muy complejo, tenía tiempos de estancia de entre 5 y 10 minutos, que es una cosa muy loca para los tiempos de estancia normalmente en una noticia, ¿no? Que son 20 segundos, una cosa así, la media, y la gente realmente se lo estaba empapando, y era el proceso de creación de las vacunas de la COVID frente a un proceso normal de creación de un medicamento, y eso, y todas las fases explicadas, cómo en estos casos se habían saltado, se habían acelerado las fases, qué medicamentos estaban en qué fase, y eso tan extremadamente complejo fue uno de los reportajes más leídos durante todo el mes. O sea, la gente entraba y se lo leía, ¿no? Otra cosa es que esa atención se mantenga, ¿no? Que es lo que tendremos que ver. Pero yo creo que en el caso de los medicamentos es un caso evidente de atención por parte del público y de los periodistas. No sé, Pampa, si está de acuerdo. Sí. Yo me estoy recordando un día que hubo uno de esos flames en Twitter que suceden todo el tiempo, porque había alguien como riéndose de la gente, porque la gente no sabía, pues alguien del mundo de la divulgación, alguien se reía de que la gente es que no tiene ni idea sobre cuáles son las fases de un ensayo clínico. Claro que no. La gente no. Entonces, a mí eso me hizo pensar mucho, pues muchas veces la soberbia que hay en algunos foros divulgadores, ¿no? Y en cómo debemos ser humildes como periodistas y darnos cuenta de que efectivamente la gente no tenía ni idea de cuáles eran las fases de un ensayo clínico, porque para vivir la vida pues no le hacía falta. Claro. Tú pues por la mañana te despiertas, te duchas, vas a la calle, dejas a los niños al cole, vas al trabajo, haces tus cosas y no tienes por qué saber cuáles son las fases de un ensayo clínico porque no te ha tocado de cerca esto. Y sin embargo, pues ahora nos ha tocado de cerca. Entonces, ahí yo creo que la actitud del periodista debe ser debe ser humilde, decir, esto yo lo he contado 10.000 veces, pero lo tengo que volver a contar precisamente ahora, porque la gente no lo sabe, yo lo sé, pero la gente no. Y este es el momento de colocar toda esa información, ¿no? Y de dar mensajes que antes pues a nadie le interesaba. ¿Cuándo nos hubiéramos imaginado que estaríamos de cañas en un bar hablando sobre antígenos? O sea, pronunciando la palabra antígenos. Sí, totalmente, PCR, totalmente. Pues, estas eran las conversaciones constantes, ¿no?
Así que, Sí, bueno, eso. Yo me acuerdo de un director que yo tuve en público, como tuve varios, pues no hace falta decir el nombre, pero que decía, no le gustaba mucho la información es que de lo que nosotros tenemos que hablar es de lo que hablan gente en los bares, ¿no? Y nos hemos acordado mucho en este periodo de, mira, estamos hablando de lo que habla la gente en los bares, porque la gente hablaba efectivamente de las vacunas, de los antígenos, las mascarillas, FFP2, que si no sé qué, que es la mascarilla quirúrgica, que si no sé cuánto. O sea, quiero decir, durante este tiempo se ha hablado de esto en los bares, ¿no? Y ese ha sido, por eso hablo un poco de la venganza del periodista científico, ¿no? De tener el foco de atención, pues vamos a cogerlo, ¿no? Creo que de hecho es muy interesante que incorporaras a alguien que te hablara de la percepción social de la ciencia, Sí. ¿no? Porque a veces la ciencia no solo son datos, sino que si queremos hablar de medicamentos, coger un tema pues, de actualidad o bien darle esa perspectiva social que necesita saber la gente y que sabe o que no sabe, ¿no? Porque claro, si no lo ha necesitado, evidentemente no tiene conocimiento sobre ello. Incorporar estas voces yo creo que es básico en el periodismo de excelencia. No sé, Miquel también tenía una pregunta. Sí, tenemos un minuto, va a ser la última. Pero... No, la pregunta, hay una pincelada en tu artículo en que hablas de expertos que están como pontificando sobre cosas de las cuales no saben, ¿no? Yo he resonado mucho con esto porque hemos visto expertos que se han convertido en influencers de Twitter, expertos negándose a hablar con medios porque no eran afines ideológicamente. Sí. O, por ejemplo, qué sé yo, el experto en modelos matemáticos opinando sobre salud pública. Sí. Es decir, no charlatanes, hablamos de gente con cátedra de afiliación, ¿no? Entonces quería preguntarte qué papel tiene que jugar el periodismo científico ante esta situación, ante un señor o una señora que no es un charlatán, que es alguien con cátedra, pero que está allí haciendo algo muy, ¿no?, complicado, ¿no? Es complicado, es complicado. Yo en el artículo no quise entrar, como dices, dejo una pincelada, simplemente una pequeña hostia, si me permitís, por si alguno de ellos lo leía, ¿no? Porque me parece de una irresponsabilidad gigantesca, ¿no? Porque tú eres matemático, no tienes ni idea de salud pública, o tú eres físico. O ingeniero, que hemos visto de todo, ¿no? Y les hemos visto efectivamente cogiendo la batalla, exactamente igual que luego los hemos visto hablando, o médico de urgencias, porque en fin, luego los hemos visto hablando del volcán. Es que son cosas loquísimas, ¿no? Entonces hay una parte de responsabilidad de quien les da altavoz, evidentemente de las televisiones sobre todo, pero también de ellos, de que son, evidentemente tú puedes decir que no, que es lo que dicen muchos expertos cuando les llamas, y pues no sé, pues mira, que no sé de esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Pues la primera, no llamarles. A mí me resulta difícil porque es entrar en una batalla que lo hemos comentado muchas veces en grupos y en amigos, ¿no?, de periodistas de ciencia, ir más allá, quiero decir, desenmascararles, ¿no?, o decir es que este señor es un charlatán, ¿no?, o publicar un artículo sobre el charlatán. Lo que he conseguido dentro del periódico, por ejemplo, es frenar a algunos de ellos que se han convertido en estrellas, que se les entrevistara en otras secciones, ¿no?, en la última página, estas cosas, ¿no? Entonces, cuando me preguntan, pues no, mira, este señor es un... Yo sí que le llamo charlatán, por más que sea ya te digo, un señor catedrático o sea médico de urgencias, ¿no? Pero el señor, el momento en que está hablando de una cosa que no sabe, para mí es un charlatán. Entonces, yo no estoy muy de acuerdo... O sea, yo por lo menos no me quiero meter en guerras particulares, ¿no? No sé qué puede hacer el periodismo de ciencia. Yo creo que por lo menos no llamarles, ¿no? Eso es por lo menos lo que nosotros hacemos. No sé, esa es mi opinión. No sé, ¿estás de acuerdo? Sí. Todo lo que dice Patricia, sí, además es muy elegante y no da nombres. Sí, no doy nombres. No doy nombres, pero todos sabéis de quién estoy hablando, no hace falta que lo diga. Pues muchas gracias, Pampa y Patricia, Gracias. por acompañarnos. La verdad es que ha sido muy interesante y, como les decía, es un tema totalmente ahora de actualidad y que nos toca de cerca, y creo que es una buena oportunidad para debatirlo aquí y después a posteriori volverlo a comentar después en el working. Genial, gracias a vosotros. ¿Sí?